Bienvenidas, queridas hermanas, queridas amigas que nos están visitando. Es un gusto y un privilegio poder tener la posibilidad de compartir un tiempo tan precioso junto a ustedes. Yo aquí desde mi casa, ustedes desde sus casas, pero con el deseo en el corazón de apartar este tiempo para poder disfrutar todas juntas de la palabra de Dios, lo que vamos a compartir en este día, las oraciones, las canciones, todo lo que vamos a poder disfrutar. Y este es el día que ha hecho el Señor para nosotros, ¿no? Leemos en el Salmos 118, 24, que dice: este es el día que hizo Jehová, que hizo Dios. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Y claro que es una oportunidad para alegrarnos, no solo este día, todos los días, ¿sí? Por un día más de vida que tenemos, que Dios nos da. Y en el día de hoy especialmente, a pesar de todas las circunstancias, de las adversidades, de las dificultades que estamos pasando, ¿no? Hace muchos meses que estamos así, en esta situación de pandemia, pero para cada una de las hijas de Dios, las circunstancias no nos quitan el gozo y la alegría que tenemos en el corazón, porque esto tiene que ver con Cristo. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, sabemos que Él está por encima de todas circunstancias. Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría, Él es nuestra fortaleza. Así que ya lo creo que es un día hermoso para gozarnos y alegrarnos en el Señor. Y bueno, las invito, si ustedes me acompañan, vamos a tener un momento de oración para poner todo este tiempo en la presencia del Señor. Necesitamos su guía y su dirección para todo lo que va a acontecer y todo lo que va a ser desarrollado en este hermoso momento. Estamos celebrando el Retiro Femenino 2020 y vamos entonces a orar para poner, como dijimos, delante del Señor todo este tiempo. Padre amado, Señor nuestro, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, entramos a tu presencia, Señor, rogamos tu bendición, tu dirección, Señor, y tu guía para todos los momentos que vamos a compartir juntas. Señor, venimos con corazones deseosos y dispuestos de escuchar tu voz a través de tu palabra. Todo el consejo, Señor, que viene de ti para nuestras vidas, para que podamos aplicarlo, Señor. Por eso queremos dedicarte todo lo que vamos a compartir, Señor, todo lo que vamos a recibir. Te lo agradecemos mucho, Señor. Dejamos todas las cosas en tu presencia, Señor. Tú conoces la necesidad del corazón de cada una de las mujeres que están ahora, Señor, escuchando, participando. Señor, que tú llegues al corazón de cada una de nosotras y que sea como siempre, Señor, tu presencia y tu palabra todo suficiente para cada necesidad, para cada situación. Señor, dejamos todo este tiempo delante de tu presencia, pedimos todas estas cosas y te las agradecemos mucho en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a compartir ahora un tiempo musical. Está a cargo del Grupo Femenino de Alabanza de la Iglesia Transparente en Buenos Aires. Nos comparten un precioso tema musical cuyo título es Ten fe, corazón. Él está en la espera.
especialmente la letra, ¿verdad? Ten fe, corazón, ten firmeza y valor. Nunca olvides la fidelidad del Señor, confía en Él, porque Él nunca falla. Qué verdad tan preciosa que nos llevamos en el corazón también en esta tarde. Vamos a continuar, vamos a tener también ahora un nuevo momento de oración. En esta oportunidad Susana nos va a guiar en la oración para que el Señor siga bendiciendo todo este tiempo y que siga obrando en nuestros corazones conforme a su voluntad. Gracias Padre Celestial porque has permitido una vez más que en este año podamos tener este retiro, Señor, con nuestra hermana Laura. Te pedimos que tú la bendigas a ella con el propósito que tiene, Señor, de ayudarnos, Señor, con tu palabra para guiarnos en este año, Señor, a pesar de tantas cosas que han pasado, a pesar de este coronavirus, Señor, el enemigo no ha podido cerrar ninguna puerta, Señor, sino que se ha podido seguir adelante con este retiro y te queremos agradecer por todas las hermanas que van a estar conectadas, que van a escuchar tu palabra, tu consejo, Señor, que tú has puesto en nuestra hermana Laura, Señor. Queremos pedirte que tú la bendigas a ella y que bendiga a todos aquellos que van a escuchar este mensaje y te queremos agradecer todas estas cosas porque nuevamente tú nos permites estar unidas a pesar de que no nos vemos, pero podemos escuchar, Señor, el consejo y el abrigo que tú tienes para cada una de nosotras, como dice en el Salmo 91. El que habita el abrigo del Altísimo, dice, morará bajo la sombra del Omnipotente, Señor. Gracias por todas las bendiciones dadas, gracias porque tú moriste en esa cruz para salvarnos a cada una y hacer, Señor, que sigamos creciendo en tu palabra, para que así sigamos adelante en este año, Señor. Sabemos que tú vas a obrar con todas estas cosas y que esto va a pasar, Señor, porque todo está en tus manos, Padre. Te queremos agradecer todas estas cosas en el nombre del Señor Jesús. Amén. Vamos a compartir ahora del mensaje que el Señor puso en el corazón de nuestra querida Laura de Volpi. En esta oportunidad, para este retiro 2020, ha preparado un mensaje tan lindo. El título es El servicio y la influencia de la mujer en la iglesia. Qué bendición poder compartir ahora todo el consejo de Dios. A través de ella vamos a abrir su palabra y allí vamos a encontrar todo lo que necesitamos para nuestras vidas, para entender y para comprender de qué se trata esto tan importante para cada una de nosotros. Preparen su anotador, preparen su Biblia, yo ya tengo todo aquí en mi mesa y fundamentalmente preparemos el corazón y los oídos para escuchar este precioso mensaje que el Señor preparó para este día, para cada una de nosotras. Hola queridas hermanas, soy Laura de Volpi y para mí es un gusto poder estar compartiendo con ustedes esta conferencia, aunque no sea a través de este medio. Esta conferencia que lleva por título El servicio y la influencia de la mujer en la iglesia. Para poder desarrollarlo va a ser necesario que definamos o redefinamos algunas de las palabras que forman este tema. Esas palabras serían servicio, influencia, mujer e iglesia. Vamos a empezar con la palabra servicio. Esta palabra aparece muchas veces en la Biblia y muchas, especialmente en el Nuevo Testamento, que es de donde vamos a tomar más para hablar de este concepto. Pero es muy importante que para definir palabras que están en la Biblia vayamos a su original, porque el original está en griego
y es un idioma muy rico y nos da una amplitud en el entendimiento del concepto. La palabra servicio viene de una palabra griega que es diaconía y en su acepción incluye que servicio es ayuda, que hacer. Vieron que a veces decimos las amas de casa y sus quehaceres diarios. Bueno, quehacer es toda una palabra y es una acepción de servicio. También socorro, ministerio, ministración y distribución. Ahora, con este concepto tan básico en mente en cuanto a servicio, les invito a que miremos juntas un video corto y después seguimos conversando de la palabra y del concepto que nos ocupa, servicio. ¿Lo vemos? Kid, every time I'm pulling out, he's right there. Man, and someone needs to talk to his parents if they're ever at home. What is up with the traffic today? It's always, every day, this intersection's always crowded. I hate pulling out of here. Maybe some of these dumb roads. Oh, there's okay, so I'm not even here. Right. Great lady. The princess of parking. Oh, sure. Take the spot. Way to be considerate. Oh, are you kidding me? Unbelievable. Oh. Thank you, ma'am. Have a great day. It's about time. Let's see, what do I want? Yeah, can I add a cookie to that order? Yeah, no problem. Yeah, no problem, only guy in the world. I'm sure you need your cookie. The world, your oyster, and he's serving your cookie. Thanks, sir. Thank you so much. What can I get for you? Yeah, I'll have a tall decaf macchiato. Yeah, sure, no problem. For $3.85. And it might take a few minutes here. We've got quite a line, obviously, and thanks for your patience. Great. Yeah, great. Great for me. Winning again. Unbelievable. What? What is... What is that? What in the world? What am I supposed to do? How can I do anything about that? Can I even help with that? Your coffee, sir. Oh. I can't take this anymore. I gotta get out of here. Hey, watch it. Sorry, so sorry. Hey, buddy, come here.
Bueno, vieron que era corto, pero es bastante significativo. Seguramente ustedes y yo, como yo, habrán observado que el protagonista no está en un culto religioso, no está en un templo, sino que está en su actividad diaria. La rutina y las personas que encuentra en su rutina le provocan, yo anoté algunas cosas que ustedes capaz también notaron: fastidio, cansancio, indiferencia, queja, y sobre todo hacen que él se ponga en una postura de individualidad tremenda. Él no quiere que nadie lo moleste. Él quiere salir de su casa, ir a trabajar, volver y todo hacerlo en solitario. Pero hay un momento en el video que algo produjo en él un cambio de actitud. Ese cambio que producido porque alguien le acercó los anteojos, que sería la parte mágica de este video, cambió su mirada. Es decir, no sus ojos. Por eso decimos que es un cambio interior, una actitud interior. Cambió su mirada y empezó a ver a todas las personas de esa rutina, para él fastidiosa y molesta, empezó a descubrir un montón de necesidades. Cada persona tenía una necesidad distinta. Y esas necesidades que él vio, que antes no había visto, le produjo en algunos casos asombro, admiración, y en otros casos, como el del niño, que es finalmente de todas las necesidades que vio, la que él escogió para ayudar, para socorrer. Y era ese niño, el vecino. Ahora, este cambio que se produjo en el hombre fue interno y se mostró en algún momento en lo externo. Con lo que vimos en el video y esta apreciación, tenemos que pensar, entonces, ¿qué diferencia hay entre una actividad o una acción de ayuda al prójimo bajo la forma de una ONG, bajo la forma de un grupo de ayuda comunitaria, un grupo de vecinos al rescate o algo así? ¿Qué diferencia hay entonces con lo que es el servicio a Dios, para Dios, y de esa manera, a través nuestro, el servicio hacia otros, el servicio hacia el prójimo? La palabra clave para encontrar la diferencia entre estas dos cosas es lo que vimos en el video, y es esa conversión, ese convertirse que vimos en el video de un hombre solitario y muy quejoso en un hombre solidario y altamente dispuesto a ayudar. La palabra conversión, convertir, también la miramos en el original del griego, porque nos va a ayudar su definición. Significa revertir, volver hacia, torcer hacia, hacer dar la vuelta, y militarmente hablando es un giro total de 180 grados. Es decir, los soldados van marchando hacia una dirección y cuando escuchan la palabra conversión, giran sin detenerse en ninguna parte de la mirada de su giro y quedan totalmente mirando hacia el opuesto de ese camino y empiezan a caminar en sentido contrario. La conversión es ese cambio interior, pero que no es el que vimos en el video. Este es un cambio espiritual. Eso es lo que hace la diferencia entre una actividad comunitaria de ayuda al prójimo y el servicio a Dios. ¿Por qué? Porque todas las personas, todos los seres humanos podemos ayudar a otro, mostrar empatía, simpatía, hacer algo bueno por él. Sí podemos hacerlo. ¿Por qué? Porque esa es la marca de que no descendemos del mono, sino que fuimos creados por Dios. El Salmo 100 dice, Él nos hizo, Dios nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos. En Génesis
vemos que el hombre, el ser humano, la mujer y el hombre fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Esa imagen, esa semejanza con Dios es su bondad. Entonces, el ser buenos o tener actos, mejor dicho, no ser buenos, tener actos de bondad hacia otros es simplemente mostrar la imagen de nuestro Creador. Pero en el momento significativo de nuestras vidas donde hay una conversión de carácter espiritual, ya no es esa copia, esa imagen del Creador de tener actos de bondad hacia el prójimo, sino que allí empieza a ser un verdadero servicio. Esa conversión se produce exclusivamente por el efecto de la palabra de Dios. El Salmo 19:7 dice: la ley de Jehová es perfecta, completa, acabada, no hay nada que agregar, que convierte el alma, esa parte incorpórea, eterna, que está en cada ser humano por ser imagen y creación de Dios y que es lo que nos pone en contacto con Dios. Ahora, ¿en qué momento se produce la conversión? Porque dijimos que es la diferencia entre la actividad de hacer actos o ayudas buenas hacia el prójimo y el verdadero servicio a Dios. Como es algo espiritual, la conversión es algo espiritual. ¿Y dónde empieza? Bueno, según vemos en Efesios 1:13, dice el apóstol Pablo: habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, es decir, confiado en esa palabra que es segura, acabada y completa, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de Dios. En el momento en que escuchamos el mensaje de la palabra de Dios, esa ley de Dios, con todos sus mandatos, preceptos, testimonios, y con su gran y precioso evangelio, que son las buenas noticias de salvación, que Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo, el único, para salvarnos, para rescatarnos, para darnos en Él el perdón de pecados. Cuando escuchamos esas palabras y creemos en que es así, recibimos el amor de Dios porque decidimos aceptar al Salvador y con Él el perdón de nuestros pecados, el Espíritu Santo de Dios nos sella y nos identifica en nuestro espíritu de que a partir de ese momento ya no solo somos criaturas, creación de Dios, sino pasamos a ser hijos de Dios. ¿Quién lo dice eso? En el Evangelio de Juan 1:12. Dice: a todos los que de recibir al Señor Jesús, Dios les dio el derecho legal, el poder de ser hechos hijos de Dios. Allí empieza el verdadero significado de nuestra vida. Esa es la conversión de 180 grados. Antes no teníamos en cuenta a Dios y solo nos manejábamos con nuestra imagen de Dios, de que Dios es bueno, y ayudamos a la gente. Pero cuando aceptamos a Jesús, ya esa ayuda tiene una trascendencia diferente. Ahora, el amor de Dios está en nosotros. Ahora, el Espíritu Santo de Dios que está en nosotros es el que nos va a guiar en esa ayuda, y a quién y de qué modo. Y la gratitud por la salvación va a ser lo que nos va a mover para hacer ese verdadero servicio, esa verdadera ayuda, ese verdadero ministerio de ayuda al prójimo, que no es más que el amor de Dios derramado en nuestros corazones, expresándolo a través de nosotros para llegar a otras personas. Esta conversión tiene que ocurrir en algún momento de nuestra vida para que podamos decir: yo estoy sirviendo a Dios. No te conozco, no las conozco a todas,
Pero si esto no ocurrió nunca en tu vida, este es el momento para que pienses en el Evangelio, en las buenas noticias, y escuchándolo, porque recién lo hemos dicho, decidas si querés también tenerla al Salvador para que tus deseos de ayudar al otro ya no sean solo un deseo, sean un acto de gratitud y de amor de Dios en vos y de Dios a través de vos para otros. Muy bien, ya hemos definido y hemos ubicado lo que es el servicio. Pero nuestro tema dice el servicio y la influencia. La palabra influencia no aparece en la palabra de Dios como tal, ni la palabra influir. Por lo tanto, la palabra, su significado la buscamos en el diccionario y es muy interesante. Dice causar una cosa, cierto efecto en otra. Ejercer predominio o fuerza moral sobre alguien y también contribuir al éxito o fracaso de una empresa o de una persona. Si bien la palabra influencia o influir no aparece como tal en un versículo bíblico, hay ejemplos de personas que en sus vidas de servicio a Dios han influido en otras personas, han ejercido cierto predominio, han causado un efecto en sus vidas, han contribuido a sus vidas, al desarrollo de sus vidas. Una de las personas que más se destaca en el Nuevo Testamento, donde se une servicio e influencia, estarán de acuerdo conmigo que es el apóstol Pablo. Él comenzó con su servicio en donde decimos que el servicio a Dios comienza. Dijimos que el comienzo de todo servicio como tal a Dios y para Dios y a través nuestro a otros comienza con la conversión. Y el apóstol Pablo cumple con ese requisito. Cuando vamos a Hechos capítulo 9, el evangelista Lucas describe cómo fue ese encuentro, esa conversión del apóstol Pablo, que en ese momento era Saulo de Tarso, un hombre, un judío, un religioso que solo tenía en la mira a los cristianos y los perseguía para matarlos. Y él estaba en esa tarea, yendo camino a Damasco, cuando tiene el encuentro con Jesús. Y allí él entiende que él era el Salvador, porque era el mismo Jesús que se le presenta resucitado. Y a partir de ahí, él le pregunta, ¿qué quieres que haga, Señor? Y empieza su servicio. Es interesante que también repite su testimonio de conversión él mismo en Hechos capítulo 22 y luego lo vuelve a hacer en el capítulo 26 delante de un alto magistrado. Él hizo un cambio de 180 grados, porque de ser un perseguidor y un asesino de cristianos, cuando se encuentra con Jesús y lo recibe como Salvador y Señor, porque decide servirlo a partir de ahí hasta las últimas fuerzas de su vida, se transforma en un perseguido de tal manera que procuran matarlo y está en situaciones de peligro de muerte muchas veces. Él mismo lo describe en el libro de Hechos. Ahora, ¿por qué decimos que servicio e influencia van juntos? Servicio e influencia van de la mano. Porque en el apóstol Pablo lo vemos. Vemos que él, cuando tiene ese giro, aún su nombre cambia. Ya no es más Saulo, ya es Pablo, el apóstol Pablo, porque había visto al Cristo resucitado. Y él en 1 Corintios 11:1 dice algo que nos hace saber de su servicio y su influencia. Dice, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y en Filipenses 4:9 dice, lo que aprendisteis y oísteis y visteis en mí, eso haced. Él
¿Qué está diciendo? Parece un poco soberbio. Mírenme a mí, lo que hago, lo que digo, cómo actúo. Imítenme a mí. Pero si quedáramos en esa parte diríamos, sí, es un soberbio. Pero él dice, imítenme a mí, copien mi manera de vivir, de servir, de hablar, como yo imito a Cristo. Quiere decir que todo lo que él hacía en su vida era una copia, una imitación exacta de la vida de Cristo. Y les dice a las personas, y las lleva a las personas a Cristo, diciendo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Es muy importante que veamos que el servicio va unido de la mano de la influencia. El apóstol Pablo, con su vida y su servicio, impactó la vida de otros. Tenemos a Timoteo, cómo le influenció, a Tito, a Filemón y a tantos otros que les predicó el Evangelio y luego los discipuló. Personas de tantos lugares diferentes fueron impactadas, influenciadas, tuvieron un efecto en sus vidas por la presencia, por el servicio, por el hablar del apóstol Pablo. Ahora, este es un tiempo para reflexionar. No solo vamos a definir palabras, vamos a usarlas en nuestra vida, porque la palabra de Dios tiene que también tener un efecto en tu vida y en la mía. Si influencia es el impacto de una vida en otra vida, tendríamos que evaluar por quiénes me estoy dejando influenciar, por cristianos o por inconversos bien intencionados. ¿Por quién me estoy dejando influenciar, marcar? ¿Qué ejemplos estoy imitando? ¿Por cristianos espirituales y maduros en la palabra de Dios, que lo buscan y yo puedo ver la vida de Cristo en sus vidas? ¿O por cristianos carnales, que solamente se muestran como cristianos el domingo o el día de reunión? Es muy importante que miremos quiénes nos están influenciando y si no son los cristianos espirituales, maduros, como lo era el caso de Pablo, que decidamos nosotros ser esos cristianos para nosotros influenciar, impactar, tener un efecto en la vida de otras personas para llevarlos a Cristo. La influencia de un servicio cristiano, de un servicio para Dios, siempre tiene que tener el efecto de no llevar a las personas a mí, sino llevar a las personas a Cristo, porque a Él estoy sirviendo. Es muy importante tener esto en la mente, pero entonces, ¿cómo saber si soy un verdadero servidor de Cristo? ¿Cómo saber qué clase de siervo debo ser? ¿Qué características? Bueno, el apóstol Pablo en esto es un experto y nos ha dejado en la palabra de Dios, inspirado por Dios, en Filipenses capítulo 2, los pasos de la vida de Cristo que nos enseñan los que deben ser los pasos en nuestra vida para ser un siervo de Dios. Él lo fue y Él nos enseña cómo. Entonces, en este momento es posible que aparezca en la pantalla de ustedes un cuadro pequeño con una escalera que es la que se dibuja al leer Filipenses capítulo 2 del versículos 5 al 11. Pero antes de ver esos pasos de Cristo como el verdadero modelo de siervo, tenemos que mirar el versículo anterior, versículos 3 y 4 de Filipenses 2, porque el apóstol Pablo nos dice que tengamos cuidado, porque nuestro servicio a Dios puede estar a veces salpicado, contaminado con algo que no viene de Dios, que viene de nuestra propia naturaleza pecaminosa, que quiere exaltarse a sí mismo, que es orgullosa, que es mezquina, que quiere mostrarse. Miren qué dice. Filipenses 2:3, si tienen abiertas sus Biblias. Nada hagáis por contienda o por vanagloria,
antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este detalle lo vimos en el video, y aunque no era un servicio para Dios lo que este hombre hizo, vimos que esta idea de servicio, de ayudar, tiene que ver con no mirarme yo, sino mirar la necesidad del otro. Pero el servicio para Dios me es guiado por el Espíritu de Dios. Y voy a saber entonces de tantas necesidades que hay, dónde debo enfocar mi ayuda. Pero debe ser sin contienda, sin pelea. Porque, ¿qué vamos a pelear si estamos sirviendo a Dios? Dios nos pone en ese servicio. Él nos da el amor, Él nos da la capacidad y Él nos guía a quién y de qué manera. Ni tampoco por vanagloria. Vanagloria, soberbia, orgullo, que tiene que ver mucho con un globo que se infla y que se ve, pero en cualquier momento se pincha y se ve el verdadero motivo o motivación o intención, que no siempre es la de servir a Dios. Entonces tengamos cuidado porque estas cosas pueden contaminar nuestro servicio. Estemos atentos. Entonces, para estar atentos, miremos cuáles son esos pasos del servicio que nos muestra el siervo por excelencia. Es necesario que apuntemos a esta meta. No está bien que digamos, bueno, pero Jesús era Dios y Él podía. Bueno, vamos a ver que Él nos muestra en su caminar, en su venir a este mundo, dejando el cielo, cuáles son los pasos que como humanos, como seres humanos, también podemos servir a Dios. Él nos lo muestra. Versículo 5 dice, y acá voy a utilizar, que es muy importante también, estos versículos en el original, en griego, porque nos amplían la idea y nos ayudan a comprender mejor. Así que en estos próximos 20-25 minutos que nos quedan, vamos a ver estos pasos de nuestro modelo, de nuestra meta alta. Siempre tenemos que ponernos una meta alta, porque si no, si la meta es baja, seremos siervos mediocres. Por eso Dios nos pone a nuestra vista, a través de lo escrito del apóstol Pablo, la meta más alta de qué y de qué manera debo ser un siervo de Dios. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Paramos ahí. ¿Por qué? Porque tenemos que ya ver que hay una palabra que se traduce en nuestro castellano, que no es la real. Dice, haya pues en vosotros este sentir. La palabra sentir en el original es noema, es pensamiento. Lo podemos traducir, haya en vosotros esta forma de pensar que hubo en Cristo Jesús. El servicio no es algo emocional, no es de las emociones, por eso no es sentir. Siento el impulso de ir a hacer esto, siento el impulso de hacer lo otro, siento el impulso de empezar una hora feliz. No, no, no. Es una manera de pensar, razonada y planeada por Dios y me la da a conocer. Así fue en Jesús. Es nuestra meta, es nuestro modelo. Así debemos ubicarnos en el servicio, con el pensamiento de Cristo, no con nuestras emociones que son fluctuantes y cambiantes. Versículo 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Aquí vemos lo que dice Juan 1:1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Él era Dios mismo. Pero ahora vamos a ver. Él dijo, no voy a estar diciendo que soy Dios. No. Voy a dejar ese concepto de lado. Sigo siendo Dios, pero no lo voy a andar exponiendo, diciendo, publicando. Sino que, versículo 7,
Primero de nuestros escalones. Él lo pisó, nosotros lo tenemos que pisar si queremos ser siervos de Dios a la medida de Cristo, que es nuestro modelo. Dice que se despojó a sí mismo. La palabra despojó en el original es la palabra anonadó, se hizo nada, se vació. Eso es en el original. Ahora, no se vació de su gloria, no se vació de su deidad, no se vació de su naturaleza divina, no se vació de sus atributos, omnipresencia, omnisciencia, omnipotencia. Y bien vemos en los evangelios que todos esos atributos siguieron intactos y los mostraba en muchos de sus milagros, en mucho de saber lo que pensaban de él y demás. Entonces la pregunta es, ¿de qué se vació? ¿De qué se hizo nada? Bueno, el Salmo 104, 1 y 2 dice que el vestido de él es de gloria y magnificencia, porque él es Dios, y que se cubre de luz como de vestidura. Así que lo que él se quitó a sí mismo de manera voluntaria fue la manifestación externa de su gloria. Esa vestidura que tenía en el cielo, de gloria, de magnificencia, ese vestido de luz, se lo quitó voluntariamente, se despojó para, como vamos a ver después, vestirse de carne. En Juan 1, 13 dice que él se vistió como de carne, se vistió como un tabernáculo de carne, se hizo una carpa de carne. Ahora, era necesario, ¿por qué? Porque él venía del cielo a la tierra. Y eso que él se despojó voluntariamente por una fracción de segundos, si nos acordamos, en uno de los evangelios, en los tres lo dice, por un momento tomó a 3 de sus discípulos, Pedro, Jacobo y Juan, los llevó a un monte y dice el evangelista, se transfiguró delante de ellos y dejó ver por una fracción de segundos su vestido de luz, de gloria y de magnificencia, porque dicen, y de pronto sus vestidos se volvieron resplandecientes como la luz, blancos como ninguna lavandera en este mundo lo podría dejar. Fue una fracción de segundos y luego otra vez voluntariamente lo quitó. ¿Por qué? Porque seguimos en esta escalera descendente del Dios creador nuestro. Versículo 7. Se despojó a sí mismo. Tendríamos que preguntarnos de qué deberíamos despojarnos nosotras para caminar este escalón de verdadero siervo. Bueno, la palabra de Dios dice en Efesios 4, 22, despojaos del viejo hombre viciados conforme a los deseos de la carne. Despojémonos también, Hebreos 12:1, de todo peso y del pecado que nos asedia. ¿Cómo despojarnos? En el servicio de los pecados, como dijimos recién, vanidad, orgullo, contienda, por medio de la confesión. Antes de cualquier servicio, si percibís que está esa naturaleza viciada dando vueltas, confesale a Dios, limpiate antes de hacer el servicio. Seguimos, se despojó, primer escalón. Segundo escalón, tomando forma de siervo. Tomando forma de siervo. En el original dice forma de esclavo tomando. Esclavo. La palabra en el original es doulos, que significa atar, ligar, encadenar, sujetar. Es más que siervo. En Hechos 2:23 dice que él fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Había un propósito de salvación eterno que fue planeado por la Trinidad y anticipadamente antes de que él viniera a este mundo. Y él estaba atado, como un esclavo está atado a su amo y a sus deseos. Él estaba atado a ese propósito, y no solo a eso, sino que en Isaías 53:10 dice que Jehová quiso quebrantarlo
sujetándolo a padecimiento. Esa palabra sujetar también tiene que ver con el esclavo. Y él fue sujetado a padecimientos extremos, padecimientos en lo físico, padecimientos en lo espiritual, cuando se separó en la cruz por tus pecados y los míos de la esencia con su Padre, de esa relación eterna. Y también tuvo padecimientos y sufrimientos del alma. Fue abandonado, fue traicionado, fue dejado solo. Reflexión. ¿A qué? Si yo quiero ser una sierva de Dios y quiero andar en los pasos del Señor Jesús, el modelo perfecto, ¿a qué o qué debo sujetarme? ¿A los conceptos del mundo, a tradiciones, a costumbres religiosas o a su palabra, a sus mandatos, a su plan para mi vida? Bueno, en Efesios 2:10 tenemos que cuando nos alcanzó la gracia de Dios, hay obras preparadas de antemano. Estemos tiempo en comunión con Dios. Y cuando veamos lo que para nosotros es una necesidad cubrir, preguntémosle, Dios, ¿esta es esa obra preparada de antemano para mí o no? Seguimos, porque el tiempo nos corre. Tenemos otro escalón. En este otro escalón tenemos el versículo que dice, hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre. En el original me gusta más porque dice, en semejanza de hombre hecho, y en su porte exterior hallado como hombre. Esto va unido a eso que él se quitó, se vació voluntariamente. Esa luz, vestidura de luz exterior, tenemos que él toma la forma exterior de hombre. En 1 Timoteo 3:16 dice, Dios fue manifestado en carne. Él se cubrió de carne, de ser humano, no de pez ni de bestia, de hombre. Juan 1:14, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria y habitó entre nosotros. Hechos 10:5, está hablando Jesucristo mismo y dice, me preparaste cuerpo, me acomodaste un cuerpo, ese cuerpo que se formó en el vientre de María. Él experimentó lo que todo ser humano, vos y yo, experimentamos en esos 9 meses. Él creó eso, pero él tuvo que, para llegar a nuestras vidas con el perdón, pasar por esos 9 meses, siendo el Dios que llenaba los cielos. Entonces, ¿qué queda para nosotros en este escalón que debemos pisar si queremos tener la medida de los siervos que deberíamos ser para Dios? Él se hizo hombre. Nosotros, ¿de qué nos deberíamos vestir entonces? Bueno, Romanos 13:14 dice, vestíos del Señor Jesucristo. Despojémonos de todo peso y del pecado por la confesión. Y empecemos a nutrirnos de la palabra de Dios y a pegar en nuestra vida el vestido de la persona de Cristo, que es el fruto del Espíritu, que es su bondad, su amor, su mirada hacia las personas. Tiene que ser la de Él. Dice que Él miraba a las personas con compasión, como ovejas que no tenían pastor. Y la pregunta es, ¿cómo mirás? ¿Cómo miro yo a las personas? ¿Las miro como Él? Entonces estoy vistiéndome de Jesucristo. El otro escalón dice, no solo se hizo semejante a los hombres, sino que se humilló a sí mismo. La palabra humilló viene una palabra griega, tapeinó, que significa bajar, deprimir, empequeñecerse, ya sea en una condición física externa, hacerse pequeño delante de otro, o una actitud del corazón. El Señor Jesús mostró las dos circunstancias, externa e interna. Externa, cuando en los evangelios se describe que Él se ciñó la ropa, tomó una toalla, tomó agua, se hizo pequeño, se rebajó a la situación de esclavo que lavaba los pies de los que llegaban a una casa y le lavó los pies a sus discípulos. Y Él les dijo, no he venido para ser servido, sino para servir.
¿Saben que esa palabra servir implica trabajo, trabajador? Sí, Él vino para trabajar por nuestra salvación y lo logró. Nosotros tenemos que aprender esa condición pequeña, no solo exterior, no sirve de nada si me agacho a lavarle los pies a alguien, si mi corazón es soberbio, vanidoso, inflado, si dentro de mí estoy criticando a la persona que físicamente le estoy sirviendo. Entonces, debemos andar en humildad de corazón para entonces parecernos a nuestro Salvador. Otro escalón más. Él sigue bajando de ser Dios, empieza a identificarse cada vez más con nosotros. Y vemos que no solo se humilló, sino que dice, haciéndose, versículo 8 de Efesios 2, de Filipenses 2, la que está siguiéndolo con la lectura. Filipenses 2, 8, segunda parte, haciéndose obediente. Y ahí entonces preguntamos, ¿qué es obedecer? ¿Qué es obediencia? Es una palabra, hupakoe, no importa a mí, porque me gusta investigarlas, del griego, que es escuchar con atención, oír bajo, como con sumisión, como estar subordinado a lo mandado, ordenado por otro. Dijimos que él se hizo esclavo. Los esclavos tenían amos y tenían que obedecer a sus amos. Por eso ahora también aparece la palabra obediencia, porque él estaba sujeto ¿a qué? A ese plan anticipado. Y él escuchó y tenía que seguir escuchando lo que el Padre le iba marcando al vivir esos 3 años en la tierra para terminar con nuestra salvación. Hebreos 5:8 dice algo terrible. Dice, aunque era hijo, por lo que padeció, sufrió, aprendió la obediencia. Y entonces preguntamos, él, siendo el Hijo de Dios, necesitaba aprender a obedecer, a oír a Dios, a escuchar como un esclavo lo mandado, lo ordenado por el plan de Dios. Y la respuesta es sí. Aquí nos dice que sí. Es el otro escalón que Él descendió, haciéndose externamente como nosotros. Entonces, la pregunta que nos queda a nosotros es, si Él tuvo que padecer, sufrir para aprender a obedecer, y obedeció, porque Él declaró, lo que mi Padre dice, hago siempre. Entonces nos queda a nosotros preguntar, ¿sé lo que Dios me dice? ¿Leo su palabra como para saber qué me pide? Y lo otro, creo que sufrí mucho ya, que pasé por muchas pruebas y que ya aprendí todo. Si crees que sufriste mucho, que pasaste por muchas pruebas que Dios te permitió con el propósito de aprender algo y ya no tenés que aprender nada, entonces no estás en el camino de la escalera de servicio que Cristo nos pone como meta. Y ya llegamos a los últimos escalones. En el versículo 8, al final, no solo se despojó de su vestidura, no solo se hizo un esclavo dependiente del Padre, no solo se vistió de carne y se hizo hombre, no solo se humilló, se empequeñeció, no habiendo en él ninguna soberbia, no solo se hizo obediente por medio del sufrimiento, sino que llegó hasta la muerte. Y entonces, ¿qué es la muerte? Es cesación de la vida, describen los médicos y los científicos. Él fue el protagonista en la muerte. Él es el que murió, no su espíritu. Él, con todo su cuerpo. Y Lucas describe, todos los evangelistas describen esa muerte. Y cuando vamos a Hebreos 2:9, dice que era necesario que Él gustase la muerte por todos. Cuando nos gusta algo, lo saboreamos. Él tuvo que saborear la muerte por nosotros. Sí, la palabra de Dios dice que Él tuvo que morir
mi muerte y la tuya. Era la única manera. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. No teníamos más que la condena. Pecado en nosotros y con el pecado la muerte. Por eso Él se vio en la necesidad de gustar tu muerte y la mía para poder limpiar mis pecados. ¿A qué tengo que morir yo en este camino del servicio? Bueno, Romanos 6:11 dice, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ya dijimos, para hacer un servicio, si hay pecado, tenemos que quitarlo por medio de la confesión y declararnos muertos a esos pecados. Es decir, matar, sacarles la vida para que aflore la vida de Cristo y su perfecto servicio. Y ya terminando, dice, no solo hasta la muerte, último escalón de este descenso del verdadero siervo, muerte de cruz. Lucas en capítulo 23, versículo 48, dice que era un espectáculo, algo que todos miraban, algo que todos observaban, que estaban acostumbrados y hasta alguno aplaudiría. Pero ese espectáculo de crucifixión común para esa época es nuestra salvación. Necesitaba un cuerpo de carne, porque debía haber sangre para derramarse, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y ese cuerpo que Él tomó por vos y por mí, con la sangre como la tuya y la mía, la derramó en la cruz, cuando fue clavado, cuando los soldados y el centurión constataron que murió, no se desmayó, murió, derramó su sangre y por ella tenemos perdón de pecados. Gálatas 2:20, el apóstol Pablo hace una declaración tremenda. Él como siervo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo ya yo, mas vive Cristo en mí. La pregunta es, ¿crucificaste ya vos, yo, tus pecados, tus pasiones, tu soberbia? ¿Las crucificaste? ¿Las dejaste en la cruz cuando le pediste a Él que te perdone de tus pecados? Y ahora solo queda la vida para Él, la vida de Él en mí, en vos. Pero esta escalera descendente, como ven, quizás se está saliendo en la pantalla, no termina con la cruz, no termina con la tumba. Versículo 9. Hay una flecha que va hacia arriba porque dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. No importa, qué actividad o qué trabajo o qué servicio estés haciendo. Pequeño, grande, visible, no visible. Lo que importa es cómo vos y yo estamos viviendo, porque dijimos que el servicio va con influencia y que esta escalera que nos muestra Cristo, el verdadero siervo, tiene que ver con la vida, tiene que ver con el vivir, el hablar, el moverse, tiene que ver con el morir, tiene que ver con el despojarse del pecado por la confesión, tiene que ver con esa vida que sea imitación de la vida de Cristo, para que ese servicio sea aprobado y premiado por el Cristo mismo, nuestro Salvador, porque hay un tribunal, el de Cristo, que es un tribunal de premiación. ¿Qué servicio es el que quiero dar? Tengo que terminar pensando en esto, porque si no, saldremos sabiendo muchas definiciones, pero lo que Dios quiere es tu vida y la mía. Cuando Él tenga tu vida y la mía, y empecemos a vivir la vida de Cristo, mirando estos escalones
y queriendo pisar los mismos escalones, entonces es muy probable que recibamos en el momento de la premiación ese buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Terminamos dando gracias. Gracias, Dios, por este tiempo de reflexionar sobre tu palabra, pero más que nada sobre tu vida, sobre tu forma de ser siervo, que, Señor, es la meta más alta, pero si la pones es porque es la meta a la que debemos ir. Gracias por Cristo, gracias por su vida, gracias por su muerte, gracias por su sangre, gracias por su humildad, por su obediencia. Ayúdanos a tomar una decisión para que sea tu vida, en mi vida, la que dé el verdadero servicio. Te amamos, te agradecemos todo en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy bien, nos estamos encontrando en nuestra próxima reunión para continuar con el tema. Hasta luego, hasta prontito entonces. Le damos muchas gracias al Señor, le damos muchas gracias también a Laura por habernos traído este precioso mensaje. Cuántas cosas hemos aprendido, cuántas cosas quedan guardadas ahora en nuestro corazón, pero para poder aplicarlas, ¿verdad? Como nos decía Laura, esta meta alta, bien alta, que nos pone nuestro Señor, ¿no? El servicio y la influencia que podamos ser realmente de bendición, en donde estemos, que vivamos una vida cristiana y un servicio que apruebe nuestro Señor, ¿verdad? Él es el ejemplo perfecto, el siervo impecable, y ya lo creo que mirándolo a Él y teniéndolo como ejemplo de vida, es que podemos realmente desarrollar una vida cristiana digna de su nombre, con Cristo en el corazón, viviendo una vida cristiana que a Él le agrade. Bueno, agradecidas por este tiempo, agradecidas por esta oportunidad. La verdad, un gusto y un privilegio. Espero que ustedes hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Pero esto no termina aquí. Recuerden que mañana también tenemos la segunda parte, la nueva oportunidad para seguir compartiendo de este retiro y por supuesto con muchas más actividades, ¿sí? Así que no se lo pierdan. Seguramente vamos a difundir una plaquita en la cual van a estar los horarios de todo lo que vamos a poder compartir en el día de mañana. Las dejo muy contenta, muy agradecida, les abrazo desde aquí a todas y a cada una de ustedes y oraremos, ¿sí?, por cada una de ustedes para que realmente todo lo que hemos compartido hoy sea de bendición para cada una de nuestras vidas. Que el Señor les bendiga ricamente.